Buenos días. Hoy en el canal Lancia Beta Coupé estamos en el espacio imprescindibles del automóvil. Hoy estamos posiblemente con la mayor autoridad técnica, académica e histórica del automóvil en Málaga. Estamos en el Museo de Paco Antibón, que por esas cosas del destino ha querido que el mejor profesional del automóvil pueda hoy entrevistarnos. Y entonces, siempre con carácter previo, mi sincera gratitud por permitirme hablar un rato. No sabe, posiblemente haya despertado un león con ansias de aprender, pero bueno, eso será, ya lo iremos viendo. Entonces, Paco, gracias con primero lugar. Y quería la primera pregunta. Paco, a ti, la afición por los coches, ¿desde cuándo te viene? Bueno, yo creo que desde que tuve conciencia. ¿Sí? Yo salía de mi casa y veía de pasar los coches, pequeñín, pequeñín, y me llamaba la atención siempre y mi primera pregunta era, ¿eso qué mecanismo tendrá para poder moverse solo y desplazarse? Y, y me empecé también a coger matrículas que veía, a aprender matrículas, las letras, los significados. Veía muchas matrículas de Melilla, de Ceuta, que había, eran casi todos Mercedes, y cosas así. Y ya empecé a interesarme por las marcas de los coches, los modelos, y así yo, o sea, yo mi afición me ha venido siempre. Y me gusta de la automoción, me gusta cualquier aspecto vinculado del automóvil, sea cual sea, legislativo, legal, deportivo, de la industria, o sea, cualquier tema que relacione con el automóvil. Que, Paco, la segunda, esto haría falta muchísimo tiempo para preguntarte todo lo que sabes. Hoy vamos a elegir unas preguntas, pero a mí me gustaría, y esto ahora te voy a poner un compromiso, me gustaría que estas sesiones, que yo le voy a llamar imprescindibles del automóvil, se repitieran. Bueno, voy al rollo y la segunda pregunta, ¿tú qué recuerdos tienes sobre todo el tema por el que nos conocimos, que es las concentraciones de coches clásicos, las de antes? ¿Cómo eran las de antes? Bien, bien. Antes eran rally de vehículos veteranos, vehículos históricos. Eran realmente el museo puesto en la carretera. Eran coches de 1910, 1920, eran las concentraciones que se hacían. Yo la primera concentración a la que yo fui, que fue cuando yo me compré el coche, podía yo ya desplazarme con mi coche, fue precisamente a esta, 1974. El segundo rally internacional Sofigo Costa del Sol. Me fui a Estepona porque venían de Cádiz. Me fui a Estepona a esperarlo. Y cuando la cabecera del rally por la carretera 340 general venían circulando, empezaron a bajar los coches, pues yo me uní a la caravana y me vine y al final de la etapa era en Fuengirola, en el Hotel Las Palmeras. Y me vine desde Estepona hasta Fuengirola con ellos. Era la carretera de Cádiz, dos carriles. Muchas veces lo adelantaba, otras veces me quedaba atrás y así estuve. Después en Fuengirola, en el Hotel Las Palmeras, allí era el parque cerrado. O sea, allí ya era donde hacían etapas y al día siguiente ya salían hacia otro sitio. Y me acuerdo de ver y tocar esos coches por primera vez, ¿no? Eh, la verdad es que fue alucinante. Después hubo otra también de la misma época, el mismo que la organizó la Renault Málaga, Automar Málaga. Estaba en la carretera de esta de, no me acuerdo ahora. O sea, de Marco y Maldonado era lo mismo, ¿no? Y entonces, pues esa fue la segunda, fin. Después ya se fue deteriorando un poco, ¿no? Y se fueron incorporando ya cosas menos históricos y más populares. Eh, la verdad es que yo ahora, las concentraciones que yo veo, que me llamen la atención, eh, cosas como los que a mí me gustan, se ven muy poquito ahora. Prácticamente
yo los coches que estoy viendo son los coches que yo he visto cuando yo ya estaba conduciendo y cuando yo ya estaba muy metido en el automóvil, como los Volkswagen Gol, los Renault 5, son coches que para mí no tienen un cierto interés histórico, ni me gustan los coches, me gustan, pero no es el tipo de vehículo que a mí me llama la atención. Entonces, Paco, voy a cambiar la pregunta. Tenía otra pregunta, la voy a cambiar. Si tú tuvieras que elegir un clásico de esos que a ti te enamoran, uno, ya sé que posiblemente tengas varios, pero uno, si tuvieras que, si te esfuerzo y No, me tienes que, no, sería imposible, ¿no? sería imposible. Cada cosa, cada uno tiene su concepto y tiene su... eso no... Y Paco, de unas pruebas que yo he escuchado aquí en la capital, por ejemplo, yo he escuchado lo del Prica, lo de aquello que llaman el hoyo, ese tipo de concentraciones, lo de, ahora ya más reciente, pero bueno, no tan reciente, lo del trepaollas, esas que eran un poco más antiguas, donde sí que iban coches populares. Empezó bien. Empezaban yendo coches más o menos que también de una época así, pero bueno, mayormente eran clásicos, pero actualmente lo que están yendo son coches que no tienen absolutamente nada que ver con un clásico. Son coches grandes, potentes, de gente joven, o sea, y la verdad es que se ha desvirtuado muchísimo. No es la afición al automóvil clásico antiguo, como empezó aquello. Bueno, vamos ahora con algo más social y más mediático. Retro Málaga. Que quería preguntarte, ¿cómo te han colocado, te han puesto o te han elegido para dirigir y para coordinar un stand de coches clásicos de Málaga? Cuéntanos, me parece que ahora está pendiente, vas por la tercera edición. ¿Cómo ha sido tu experiencia en esas dos ediciones? La segunda hemos hecho. Hemos hecho la segunda, yo te decía, yo ya sí. estaba colocando, estaba dando faena para la tercera. Sí. Las dos anteriores, ¿qué tal han sido? La de este año, la de 2026 y de 2025. El primer año estuvo muy bien, fue un trabajo del origen del automóvil en Málaga hasta 1910. Pero claro, este año se ha tenido más valor porque se ha puesto un vehículo en el stand y una moto de la época que representa el trabajo. Entonces, quiera que no, atrae más gente, más visitas. La gente ya ve los coches. El coche que se ha puesto es un coche eléctrico que es del Museo Automovilístico de Málaga. Y entonces colaboró poniendo el coche. Y entonces, pues la verdad es que ha estado este año, ha superado el año anterior. Que no estuvo mal, pero este año he visto yo más ambiente. Bueno, Paco, y para la 2027 ya tiene algo planificado, todavía o demasiado pronto, es demasiado pronto para la edición de Sí, Retro Málaga bueno, yo 2027. el trabajo que tengo prácticamente es solamente ir recopilando en un momento y hacerlo, porque yo lo que es dato lo tengo ya Sí. hecho, ¿no? Y únicamente es cuando me diga, mira, que vamos a empezar, y yo le cojo y se lo envío ya el trabajo una vez redactado. Paco, Pero poco perdón, más. perdón. No Que tiene mucho problema. como tienes ese rango, ese horquillo ahora del 2000, perdón, 1920, 1930, quería preguntarte sobre la historia del automóvil en Málaga desde el punto de vista industrial y en concreto sobre lo de los talleres Tallifer, que sabes que no sé si alguna vez lo hemos hablado, del tema de los autobuses y los camiones que Sí, Tallifer empezó a carrozar. empezó haciendo carrocerías como vehículo. En 1927 ya hacía carrocerías metálicas, que fueron los primeros que hicieron las carrocerías metálicas, porque antes eran de madera. Y entonces, pues, en esa época eran los años que tuvo la industria de Málaga nada más sobre el automóvil. Los demás ya no eran. Que otra pregunta, esta ya más actual. ¿Qué opinión tienes del nuevo reglamento que hay sobre vehículos históricos, ese bar que no ha venido tan bien? ¿Tú qué concepto tienes? Bueno, yo mi coche lo hice histórico con la anterior ley, que valía bastante dinero. Ahora por 20 euros puedo hacerlo, pero a mí me costó 600 euros hacerlo histórico y barato fue porque había quien le valía muchísimo más dinero. Y entonces, bueno, lo hice por la ventaja que tiene de pasar una ITV, por ejemplo, el mío cada 4 años.
que va dependiendo de la antigüedad, ¿no? El mío tiene cada 4 años, que es el tope máximo. Después ya el último tope que hay son cuando se cumple 60 años, que ya no tiene por qué pasar obligatoriamente la ITV. Eso por una parte. Y después por otra parte, pues la verdad, tiene el inconveniente de los 96 días. Pero a mí eso no me afecta, porque yo mi coche 96 días no lo saco. Yo lo saco una vez en semana. Si le doy una vueltecita para moverlo y si no, pues voy a una concentración, pero vamos, que no me afecta. Son las dos cosas más destacables. Paco, ahora te preguntaba por el Museo de Málaga, del Automóvil y de la Moda, que, bueno, que tenemos la suerte de que esté aquí. ¿Qué opinión tiene? ¿Qué opinión? No, bueno, supongo que será magnífica, pero ¿no? Que me haga algún comentario sobre el Museo del Automóvil y de Málaga. Bueno, yo fui a la inauguración oficial, invitado por Jaume Magallanes. Tuve el privilegio de ser uno de los invitados, ¿eh? Y además precisamente por él mismo. Y yo lo que eso en falta es que tenga dedicado un espacio sobre la automoción malagueña, porque el museo me parece fantástico, muy bonito, pero le falta el alma de Málaga, de que cuando venga alguien a ver un museo del automóvil en Málaga vea algo representativo de la ciudad. Y entonces eso es algo que yo no pude llevar a cabo. Joan Magallanes al final no lo vio pertinente ni interesante y no llegué a un acuerdo con él. Y es lamentable realmente. Paco, y ya para acabar hoy, porque espero que no me eches en futuras ocasiones, para acabar, ¿a ti qué te gustaría añadir, qué te gustaría comentar? Algo que yo no haya preguntado porque soy inexperto en este tipo de cosas. ¿Qué te gustaría añadir a la primera entrevista de hoy en Imprescindibles del Automóvil? ¿Qué te gustaría contarnos? Bueno, sobre mí me veo más como un documentalista, de recopilar datos, de tener información, de profundizar en temas específicos dentro de todo el ámbito automovilístico. Eso es lo que a mí me gusta más dentro del automóvil. Entender y saber de automóviles en todos los conceptos de industria, deporte, en la sociedad, lo que influye, lo que ha influido en la sociedad el automóvil, o sea, toda esta temática. Bueno, pues ya hemos acabado y 1 millón de gracias en el primer y quizá el más importante que vamos a tener en Imprescindible de Automóvil en Málaga en el canal Lancia BTP. Gracias, Paco, otra vez.